Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Buenas noches, muy buenas tardes para quienes nos ven los domingos a las 2:30 de la tarde. Gracias por asistir, por estar en esta cita que hemos pactado ya desde 147 programas para conversar, para entender el Valle de Aburrá, para entender el área metropolitana. Dirán, pues, ¿por qué nos sentamos a conversar de estos temas? Son fundamentales y para este canal es clave, como televisión pública, que cada uno de nosotros entienda el sitio que habitamos, el que disfrutamos, en el que vivimos, en el que trabajamos, estudiamos, soñamos, amamos. Ese espacio que vivimos todos los días lo debemos comprender mucho más y ese territorio, en este caso nuestra subregión, es la del Valle de Aburrá con 10 municipios. Por eso el área metropolitana facilita este punto de encuentro como un ejercicio de comunicación pública para que juntos comprendamos qué está sucediendo en cada uno de los temas. Y la invitación de hoy estaba para que habláramos de este calentamiento, del fenómeno del Niño. Nos coge ya en plena transición porque hubo un gran aguacero, tuvimos de todo, hasta hielo pues en el piso con unas bolas gigantes y queremos que nos ayuden los expertos a entender qué es lo que está sucediendo, cómo nos preparamos como comunidad, como instituciones en cada uno de estos momentos meteorológicos de nuestro Valle de Aburrá. Y por eso le doy la bienvenida a la doctora María del Pilar. Ella es la subdirectora ambiental del área metropolitana y quien tiene a cargo todos estos temas de cómo entender lo que nos sucede y esa relación con la naturaleza. Muchas gracias, Lili, por invitarnos al programa. Muy contentos de estar acá y también una bienvenida a nuestros invitados. También contarle a los televidentes de que ya nuestra Junta Metropolitana aprobó el acuerdo metropolitano para el plan de acción ante el cambio y la variabilidad climática que va desde este año hacia el año 2030 y ahora en el programa pues podremos profundizar más sobre él. ¿Por qué es importante tener un plan de acción y por qué es importante que empiecen a buscar esa resolución metropolitana? Bueno, tener un plan de acción siempre es fundamental para trazarnos metas, para hacerle seguimiento a los propósitos que nos hacemos en todos los 10 municipios del Valle de Aburrá y precisamente ante el cambio y la variabilidad climática, pues que está totalmente articulado también con el PIGECA, que es el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, pues si no tenemos un plan, pues no hay un norte claro, no sabemos qué tareas son las más prioritarias, qué es lo que tenemos que hacer y cómo orientar los recursos y los esfuerzos. Entonces, por eso es tan importante este acuerdo que nos aprobó la Junta Metropolitana en el mes de febrero. Y eso es clave para quienes no saben mucho de estos temas y dicen, bueno, ¿y por qué destacan una resolución? Y es que cuando trabajamos en equipo y nos juntamos los 10 municipios y pensamos nuestro clima y nuestras reacciones ante la variabilidad climática, podemos juntos cuidarnos. Si lo hace cada uno por su lado es distinto. Ahora la doctora María del Pilar nos explicará en qué consiste en detalle y eso es clave. Y también nos acompaña hoy el subdirector de manejo de desastres del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Desastres de Medellín, el doctor Diego Andrés Moreno Bedoya. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Nos decías, estamos aquí en pleno ya frío, en transición, vamos a hablar de calentamiento, vamos a hablar de todo. Es importante desde el DAGRED conversar de estos temas. Sí, claro, porque parte de lo que trabajamos en el DAGRED es el componente de conocimiento y reducción, que es digámoslo así, es parte fundamental de los preparativos que se tienen que tener con las comunidades y con las instituciones que participan en la respuesta y obviamente en la prevención de la aparición de emergencias y desastres. ¿Y cómo vamos a este momento de febrero en Medellín, en el tema de desastres? Bueno, vamos, digamos que uno nunca debe decir que vamos muy bien. Claro, aquí no tiene que ser con cero. No queremos atender desastres. La verdad es que Medellín es una ciudad que hace esfuerzos importantes en garantizarle a los ciudadanos una respuesta apropiada, temprana, oportuna para la resolución de los problemas e incidentes que surgen. Tenemos un muy buen equipo de DAGRED en términos de
promoción de todo lo que es la gestión del riesgo, de conocimiento de la reducción y por supuesto de la respuesta. Contamos con el Cuerpo de Bomberos como una de las herramientas fundamentales de respuesta a la ciudad y por supuesto grupos de socorro que también participan activamente en apoyar cualquier tipo de situación en la ciudad. Bueno, y también está con nosotros el doctor Carlos David Hoyos Ortiz, director del CIATA, Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá, uno de los copresentadores. Si ponemos a hacer lista en el año, me acompaña muchas veces y es claro eso y importante, muy importante, doctor Carlos David, porque es una fortuna que usted con la preparación que tiene, con la formación de doctor y con toda su formación nos ayuda a traducir y a mí me da mucha alegría porque es cuando el conocimiento está al servicio de la ciudadanía y de comprender qué nos sucede. Muchas gracias, Liliana, por esa introducción y obviamente por la invitación. Es un placer estar aquí con la subdirectora María del Pilar y el subdirector de DAGRET, Diego, también, que siempre todo el año hacemos un equipo justamente anticipando. Diego decía algo muy importante y es que no queremos atender desastres. Y con Diego, cuando entró a la subdirección del DAGRET, hubo un cambio muy importante desde la participación de los bomberos en modo preventivo. Nosotros históricamente, cuando a veces anunciábamos o la actividad de los bomberos llegaba el después de, ya una vez materializado un desastre, los bomberos siempre han atendido de maravilla, pero ahora bajo el liderazgo de Diego hemos tenido justamente eso, que antes de los bomberos hacen presencia en los sitios de todo el Valle de Aburrá, en este caso del municipio de Medellín, y la tranquilidad de la ciudadanía es otra cuando están acompañados antes de los bomberos. Empieza a ser una constante aquí cada que conversamos de estos temas, la importancia de la prevención, de ir pasos adelante. Hoy, con todos los desarrollos tecnológicos que tenemos, con todo el conocimiento acumulado, con toda la información disponible en Internet, sería vergonzoso que no estuviéramos en actitud prevención, pero aún nos cuesta. Sí, correcto. Es un tema el costo incluso es más social, es decir, el Valle de Aburrá definitivamente en los últimos años se ha preparado de una manera única en el país y eso por un lado es un poco nos llena de orgullo, pero por otro lado nos llena de preocupación porque hay sectores del país que también lo deberían hacer de igual manera. Y lo que hemos trabajado en los últimos tiempos mucho, todas las entidades, desde múltiples proyectos, tanto del área metropolitana como el municipio de Medellín, es poder traducir eso a que la sociedad utilice las herramientas de manera directa, antes en modo preventivo, como estabas diciendo. Y ya venimos con logros muy claros, ya venimos con alarmas comunitarias que ante eventos como el que tuvimos el día de hoy, se actúa, insisto, se activan las sirenas y se previene finalmente la pérdida de vidas y también se mantiene la calidad de vida, que es importante. Se aprenden actitudes como nuestro colega Andrés Manrique, que vio la nube, ya la valoró, el comunicador del DAGRET dijo, me devuelvo y parqueo en otra parte porque yo ya sé lo que viene. O sea, aprendemos a leer nuestro territorio, hasta Andrés muerto de la risa, pero es que quien ya está en el tema y cuando nos apasionamos con el tema empezamos a entender que podemos tomar decisiones, Diego, antes de... Sí, lo que dice Carlos es bien importante. La ciudad hoy cuenta con el apoyo de la institucionalidad, de área metropolitana, del CIATA, que es definitivamente uno de nuestras joyas de la corona en la gestión del riesgo. Consideramos que el acceso de la comunidad a la información e información en vivo, que es otra cosa en línea, importante. simultáneo. Digamos que eso ha garantizado que haya más confianza y podamos maniobrar mejor. Eso es la parte frontal con la comunidad. Hay una parte también muy importante que es la parte de reactividad institucional, donde los procedimientos internos de CIATA, de área metropolitana, de DAGRET, logran integrarse y logran generar respuestas a priori a la ocurrencia de un evento. Bueno, y también está con nosotros Paola Cardona, nuestra compañera comunicadora, investigadora, redes. A Paola le toca de todo en el programa, que nos va a compartir cómo se relacionan los televidentes hoy con este contenido y cómo nos proponen también propuestas. Valga la redundancia, pues. Hola, Liliana, un saludo muy especial para todos los televidentes y de verdad qué bueno estar nuevamente con todos ustedes, esta vez para tratar este tema tan importante de la variabilidad climática y por supuesto también mantenemos el diálogo digital, cada vez estamos más extendidos. Ya saben que estamos a través de Facebook Live, tanto en Telemedellín como el área metropolitana, también en Twitter con el numeral Diálogos Metropolitanos para que estén ahí siempre interactuando con nosotros porque de verdad que sí estamos muy pendientes
de cada una de sus comentarios. En YouTube van a encontrar siempre en el canal del área metropolitana todas las notas que ustedes ven a lo largo del programa, así como el programa completo. Mejor dicho, no se pueden perder Diálogos Metropolitanos por ningún lado. Bueno, y todos estos temas, doctora María del Pilar, se conversan en un Consejo Metropolitano, no solo en la Junta donde están los alcaldes, sino en un consejo en donde está quienes participan de ese consejo y avalan y acompañan todas estas decisiones. Bueno, esa pregunta me encanta porque justo hoy tuvimos Consejo Ambiental Metropolitano y en la tarde y en la mañana tuvimos el Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo. También tenemos nuestro Consejo Metropolitano de Planeación, el Consejo de Movilidad. Y definitivamente decían los consejeros hoy de Ambiental, que son todos los secretarios de Ambiente de los 10 municipios, que el balance es muy positivo. Nosotros todos los acuerdos metropolitanos que llevamos en materia ambiental son construidos con ellos, con los secretarios de Ambiente, tienen muchas observaciones, vamos a las oficinas jurídicas, a veces hacemos sesiones conjuntas, los consejos de planeación y el ambiental, el Consejo de Gestión del Riesgo, por ejemplo, para todo el tema de cambio de variabilidad climática, entonces están muy pendientes y estamos, como bien lo dice Diego y Carlos, tratando de anticiparnos a los hechos, a los momentos, de acuerdo con los informes del CIATA. Entonces, si estamos en época seca, entonces la prevención de incendios, si estamos entrando en época ya lluviosa, entonces cómo vamos a prevenir inundaciones, temas de deslizamientos, y esos consejos son muy activos. O sea, nosotros el balance que tenemos es muy positivo y el resultado es estos acuerdos que van donde los señores alcaldes y ellos obviamente están muy informados para la toma de decisiones porque tienen también un diálogo muy fructífero con sus secretarios. Bueno, doctor Carlos David, ¿cómo entendemos que prometimos un programa para entender este calor? Cuando hicimos el promo estábamos en plena calentura, digámoslo así, el clima, y ya hoy en directo estamos con un aguacero gigante, con granizo. Hay una transición, ¿qué es la variabilidad climática? Bueno, eso es una pregunta bien importante y muy profunda. Yo quisiera simplemente comentar una anécdota y dividir el problema en varias escalas. Básicamente, siempre que yo tengo mi curso de climatología en la universidad y comenzamos el curso, siempre nosotros tenemos estudiantes de múltiples regiones de nuestra ciudad, los de Montería, los de la costa, los de Santa Rosa de Osos de aquí en el departamento, y siempre les pregunto, mire, ¿usted cuántos buzos tiene? Y el de Santa Rosa de Osos me contesta, no, yo tengo 20 buzos. Tengo buzos y ruana y gorro y de todo. Y el de Montería me dice, no, pues si acaso tengo uno y lo presto a mi primo. Ese clima es el que determina finalmente nuestra ropa que compramos, es el largo plazo. Ese es el clima, lo que representa las condiciones atmosféricas, pero en el tiempo, no en el inmediato. No es como cuando yo hablo con el taxista y nos dice, estos climas están locos por el aguacero de ayer y el calor del día de hoy. No, eso es el estado del tiempo, eso es muy corto plazo. Cuando hablamos de clima, e incluso la misma variabilidad climática es de mayor largo plazo. Ese alumno de Montería y ese alumno de Santa Rosa de Osos, ese día que les pregunté, todos dos tenían buzo puesto, porque ese día las condiciones ameritaban para que ambos se lo pusieran, así uno tenga 20 y el otro tenga 1. Para entenderlo hay que dividirlo en diferentes escalas, mínimo 3. Ya mencioné 2. Esa variabilidad de corto plazo, que es la meteorología, el estado del tiempo. La variabilidad de plazo intermedio, que estamos hablando de el clima en 4 o 5 años de promedio, eso lo llamamos la variabilidad interanual, y el fenómeno del Niño, por ejemplo, hace parte de esa variabilidad. Y el largo plazo, lo que ocurre en más de 10 años, en 20 años, esas variaciones de larguísimo plazo corresponden, por ejemplo, al cambio climático. Son diferentes escalas de tiempo debidas a diferentes fenómenos. No todo lo que ocurre en la atmósfera se explica de la misma manera y es importante poderlo separar. Es importante poderlo separar porque para esas diferentes escalas de tiempo se planea distinto. Hay un dicho, para terminar rápidamente, que dice, no una sola golondrina hace verano. Lo mismo pasa con los aguaceros. No porque hayamos tenido un aguacero hoy implica que ya estamos en temporada de lluvia, no. Estamos empezando una temporada de transición, que por eso tenemos estas condiciones de mayor dificultad para la dispersión de contaminantes, porque todo se conecta, y venimos en un año seco desde diciembre. Hay condiciones del Niño y vamos a tener una temporada de lluvias, pero esa temporada de lluvias va a ser con menos precipitación de lo normal. No implica que no haya precipitación, simplemente va a ser menos precipitación. Bueno, vamos a conocer, hicimos una pregunta callejera, Gloria salió en pleno calor a preguntarle a las personas qué hacían cuando estaban, cómo se cuidaban de todos esos rayos solares, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Cómo se cuida durante esta temporada de verano?
tomo más líquido, trato de hacer más ejercicio, levantarme más temprano. En las noches cuando hace tanto calor trato de hidratarme el cuerpo y trato de tomar más líquido. No, mucha agüita, mucha ventilación. Sí, ropita ventilada y calor y el agüita. No, sí, le toca no tomar más agüita y hasta bañarse 2 veces. Pues sí, lo que más hago es salir de gorra, salir con gafas, cuidarme, tomar muchísima más agua. De verdad que ha estado muy fuerte el calor y lo que más he hecho es eso, mucho líquido. Con los niños, tengo un hermano, una niña de 3 añitos, tratamos de protegerlos con protectores porque debido a este fuerte verano que nos azota, tomamos esas medidas como para que estén sanos. Bueno, la verdad que llego de otro lugar donde hace también calor, así que estoy bien, la verdad, o sea, me encanta ese clima, está muy cool. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El fenómeno El Niño es un fenómeno de variabilidad climática, no de cambio climático. Recordemos que el cambio climático está asociado a una variación en la temperatura que es permanente y que requirió de décadas de registros climáticos para ser verificado. Mientras tanto, la variabilidad climática ha estado y estará siempre con nosotros y hace referencia a un comportamiento anormal del clima que puede presentarse con cierta frecuencia, pero es temporal y transitorio. Este es el caso de un fenómeno como El Niño, que se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico ecuatorial. En circunstancias normales, los vientos alisios circulan de oriente a occidente, manteniendo las aguas cálidas en el Pacífico occidental y las aguas frescas en el Pacífico oriental. Pero durante El Niño, los vientos alisios pierden su fuerza y las aguas cálidas se estancan en las costas del oriente, disparando una serie de efectos en la atmósfera y en el océano. El IDEAM declara que un fenómeno El Niño se ha consolidado cuando las condiciones de aumento de la temperatura superficial del mar y la disminución de los vientos alisios se mantiene durante 5 meses continuos. Colombia es un país tropical que por su posición geográfica no tiene estaciones, sino temporadas de más lluvias o menos lluvias. Precisamente por esa condición en Colombia, las consecuencias de un fenómeno de variabilidad climática presentan unas características muy particulares, diferentes a la mayoría de territorios del continente. Estas condiciones afectan los niveles de los ríos, por lo que hay menos agua disponible para el consumo humano y la producción sectorial. Resecan los territorios, aumentando la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal y favorecen las condiciones para la propagación de enfermedades como el chikungunya y el dengue. Aunque sus efectos no se sienten con tanta intensidad durante la temporada de más lluvias del país, pues no implica sequía total, es de vital importancia prepararse para la temporada de menos lluvias de final e inicio de año, cuando el fenómeno se hace sentir con más fuerza. Bueno, nos sirvió mucho este video del Ministerio de Ambiente. Es una publicación del Gobierno de Colombia que pone a disposición de todas las personas que en redes quieran, pregunten ¿qué es el fenómeno del Niño? Y les aparece un material que es muy útil. En esto, ¿qué habría que complementar, Carlos David, en relación con lo que nos explica este material pedagógico? No, primero resaltar mucho esa parte que se habla de más lluvia y menos lluvia. Nuestra temporada, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, cuando estamos en temporada de lluvias, llueve 4 veces más que lo que llueve en un mes de enero, que es el mes más seco en nuestra región. Nuestra temporada seca, comparado con muchos territorios del planeta, es muy lluviosa, de hecho. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta de esa manera. Creo que vale la pena resaltar también que se menciona que el final del año es cuando el fenómeno es más intenso, justamente por eso el fenómeno del Niño se llama como se llama. Los pescadores peruanos le ponen así a la corriente del Niño Jesús en su momento y luego se transforma el nombre al fenómeno del Niño, que justamente en esa época nosotros tuvimos una disminución de la precipitación en el 2018 en diciembre muy drástica y eso dio origen a todos los incendios de cobertura vegetal que los bomberos del Valle de Aburrá y especialmente los de Medellín atendieron de manera increíble, pero que el reto es muy grande para la región. Bueno, ahí hay una cosa clara, Diego, y es que para cada uno de esos momentos debemos prepararnos y las comunidades están organizadas para saber leer lo que está sucediendo en su ambiente. Bueno, es importante
resaltar, insisto, el trabajo que se viene haciendo hace muchos años en Medellín. O sea, esto es un tema de un trabajo continuo, de un trabajo de mucha actitud y también de mucha participación. En Medellín tiene unos procesos muy interesantes, se llaman comités comunitarios, y esos comités comunitarios son unos comités voluntarios que se están vinculando mucho hacia la gestión del riesgo de los ciudadanos. Eso, más digamos, las diferentes herramientas que tiene CIATA, más los programas del DAGRED, ha generado en Medellín una cultura distinta y un poquito más bondadosa en términos de preparación. ¿Y cómo es eso? Entonces, yo conozco muchos de esos comités que además tienen unos líderes eternos que han estado toda la vida, o sea, llevan 20 años en este ejercicio, ya hay semilleros, ya hay jóvenes, grupos de mujeres muy fuertes, tienen reuniones permanentes, son asesorados por ustedes y tienen acuerdos. Sí, totalmente, o sea, lo más importante de estos tipos de comité es el acompañamiento, la voluntad de ellos, sí, claro, que es impajaritable. Lo segundo es el acompañamiento del DAGRED, y el tercero también son las herramientas que la ciudad proporciona, en este caso la ciudad y el área metropolitana, o sea, las herramientas de alertas tempranas y todo lo que tiene que ver con la educación. En este caso en Medellín, la Subdirección de Conocimiento y Reducción hace esfuerzos muy importantes con unos profesionales de bastantes cualificaciones, directamente actuando con la comunidad. Eso ha generado mucho separar muy bien el riesgo que puede tener esos comités del riesgo que puede tener los bomberos, porque finalmente en épocas anteriores había una mezcla donde casi que se confundía el rol. Realmente el rol del ciudadano está más encaminado a poder protegerse mediante la prevención y el conocimiento del mismo riesgo en el que está inmerso. ¿Y el del bombero? El del bombero, como decía Carlos ahorita, tenemos que transformar la ley 1575, habla de gestión integral del riesgo, sí, de incendio, del desastre. Entonces lo que hablamos nosotros es, también tenemos que conocer, hacer campañas de prevención. Ejemplo, el año pasado tuvimos alrededor de 600 incendios domiciliarios. Entonces para nosotros no es solamente atender los incendios en las casas, sino llevar ese mensaje, cómo vamos a prevenir y por qué están ocurriendo los incendios en las casas para disminuir esos niveles de incendios. Eso sin contar los asociados pues al tema de hoy, que es los de cobertura vegetal, que también más adelante no sé si vamos a tocar un poquito el tema. Claro, de ese conversaremos. Y esas actividades, doctora María del Pilar, son las que se empiezan a regular en ese plan de acción, es ese plan que se construye con todos los alcaldes y dice, bueno, vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer esto en cada época. Sí, claro, nosotros en el plan ante el cambio y la variabilidad climática, el Acuerdo Metropolitano habla de dos medidas, las que son medidas de adaptación y medidas de mitigación, ¿cierto? Las de adaptación es lo que tiene que ver también, como decía Carlos, con ese más largo plazo, con esos estudios que tenemos que hacer ante un fenómeno, por ejemplo, de fuertes lluvias, pero que sean muy prolongadas en el tiempo. Entonces, cómo se comportarían, por ejemplo, avenidas torrenciales, cómo hay que educar, como decía Diego, ahora la comunidad, entonces qué planes de capacitación, cómo se deben de preparar los sistemas de salud, es decir, todo lo que significa adaptarnos a esos cambios a futuro. Y mitigación ya es también lo que estamos haciendo en este momento en siembra de árboles, en reducción de emisiones contaminantes, un tema más de ese apoyo comunitario del día a día. Entonces ahí es donde hay que fortalecer mucho esa gestión social también con las comunidades para que puedan apoyar en esa mitigación ya de lo que es la variabilidad climática propiamente dicha. Hay esa conexión que contaba ahora Carlos David, es el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, tiene un montón de acciones, controles a las empresas, el tema de los carros, el tener otros horarios, el promover el plan mes de movilidad de cada una de las empresas, o sea, todo esto se conecta porque estamos en pleno periodo de prevención, entonces también se conecta esto con el fenómeno del niño y ayuda a que sea distinto, que vivamos distinto cada periodo. Sí, cuando nosotros empezamos a construir este plan de cambio de variabilidad climática, siempre decíamos, debe ser como uno de los techos de que cobije los demás planes que estamos haciendo. Y efectivamente así se hizo. Y el Acuerdo Metropolitano, si que lo pueden consultar también los televidentes, es muy, muy valioso porque ya conecta y relaciona ejes estratégicos del PIGECA, que es el Plan de Calidad del Aire, con este plan de cambio de variabilidad climática. Entonces, muchas de las acciones que ya estamos potenciando con los actores para el mejoramiento de la calidad del aire nos va a servir y obviamente nos está sirviendo para mitigar también cambio de variabilidad climática.
Y yo quisiera adicionar también ahí que justamente una de las bondades de ese plan es que parte del conocimiento del clima de la región. El primer capítulo de ese plan de variabilidad y cambio climático es justamente la posición, cómo es el clima hoy, cómo ha sido el clima hoy a partir de la información que EPM ha facilitado de hace muchos años. EPM lo primero que hizo en el territorio fue medir muy bien las condiciones de precipitación, cómo es ese clima en el tiempo que SIATA ha estado midiendo diversas variables y cómo con modelación podemos proyectar a futuro. Y nosotros lo que hemos encontrado en la región, por ejemplo, es que hay una alta probabilidad de que los eventos extremos de lluvia aumenten su frecuencia. Y eso tiene una consecuencia en riesgos directos. O sea, tienden a crecer. Claro, la precipitación total no cambia en su magnitud, pero la manera como llueve sí. Entonces, se hacen más intensos, los más intensos se vuelven más frecuentes, pero eso obliga también a que la cantidad de días secos continuos sea mayor. Eso aumenta dos condiciones: probabilidad de deslizamientos, probabilidad de inundaciones súbitas, que son un riesgo en nuestra topografía, y probabilidad de incendios de cobertura vegetal. Partiendo de esas posibles consecuencias, mucho del plan de variabilidad y cambio climático está basado en ello, pues para poder atender esas dos amenazas, por ejemplo. En ese sentido no nos podemos hacer los bobos, Diego. O sea, es que si hay una información, hay una realidad y nos toca actuar. Claro, nos toca actuar de múltiples maneras. Una de ellas, por ejemplo, las transiciones, como en esta época, tiene unas consecuencias bien interesantes. Digamos que el video hablaba de tiempo de más lluvia, menos lluvia. Nuestro lenguaje es de menos lluvia, es un poquito más seco, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tenemos unas temporadas más secas, ahí, digamos, las hojas caen, las hojas empiezan a posarse en los techos y alrededor de las calles, etc. Tapan las canoas. Exacto. Entonces, cuando empezamos estos fenómenos de transición, las lluvias empiezan a arrastrar esta basura y empiezan a taponar los desagües y los bajantes. Entonces es donde vamos a empezar a tener, con un aguacero o con una descarga como la que tuvimos ahora, que realmente, Carlos, no sé, pues es importante, pero no es la más importante. Vamos a tener entonces ya efectos de inundación, porque simplemente los ciudadanos no estamos acostumbrados a hacer aseo permanente de este tipo de cosas, de recolección de hojas, techos, de mantener aseado, de no tirar basuras. Exacto. Entonces ahí es donde el primer elemento para prepararnos para este tipo de fenómenos en temas de emergencia es el orden y el aseo de la misma casa, de los mismos entornos. Sí, que incluso en esa preparación, en esa prevención, siempre el director del área metropolitana envía una comunicación a los señores alcaldes, a las empresas prestadoras de servicio y a los diferentes actores para que nos preparemos ante la época seca y ante periodo lluvioso. Esa fue la que enviaron en enero. Esa fue la que enviamos en enero y estamos diciendo, mire, aprovechen esta época seca para, lo que dice Diego, limpiar las quebradas, estar muy atentos a que no haya desabastecimiento de agua, reforestar las fuentes, las quebradas. Entonces, es toda esa preparación para que cuando llegue la época lluviosa, pues estemos listos y viceversa. También prepararnos cuando estemos en época lluviosa ante la época seca, porque muchas veces hemos tenido también déficit hídrico. Entonces, es eso, es como nosotros vamos entendiendo estas dinámicas y, por ejemplo, ahora que tenemos el periodo de gestión de episodios de calidad del aire, ya entendemos y vemos que hay una ciudadanía no solamente comprometida, sino que está entendiendo todos estos fenómenos. Y empiezan a pedir como castigos y normas más fuertes y empezar, o sea, es tanto el desespero como por ponernos en evidencia una información que no manejábamos antes, porque antes esta era una información muy privilegiada de los estudiosos del clima, del cambio meteorológico. Ahora la tenemos todos, pero todavía nos falta mucha educación para poder entenderla y actuar en consecuencia, o sea, que podamos generar, como lo está diciendo Diego, acciones cotidianas. Correcto, y lo otro es que empezamos a entender que tiene mucho que ver con cómo habitamos también el territorio. Entonces, que tenemos que hacer esos cambios de corto plazo urgentes, pero también tenemos que empezar a cambiar en el largo plazo para poder vivir en esta región que nos ofrece tantos beneficios, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo de manera sostenible. Para esos incendios, sí. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, que ibas a mencionar el tema de los incendios.
Tenemos una alta frecuencia de incendios de cobertura vegetal, lo que también la gente conoce como incendios forestales, donde la mayoría de los incendios tienen un carácter provocado. Esto para nosotros es muy delicado, lo que estabas mencionando. Ya las personas se hacen más conscientes, claro. Ya las personas, quieren que la ley caiga sobre las personas que están generando esto. Es muy importante entender que un incendio forestal o un incendio de cobertura vegetal para el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de la Ciudad de Medellín es prioridad. Es uno de los fenómenos amenazantes declarados entre los 6 fenómenos amenazantes. Claro, porque estamos muy habitados, muy conurbados. Y fuera de eso, Medellín pues tiene una topografía bastante especial, es como una ollita, como una bateita. Entonces no solamente nos afecta, sino que también es muy visual. Es muy visual, todo el mundo ve en toda parte donde vamos a tener un incendio forestal o un incendio de cobertura vegetal. Sin embargo, lo más importante allí es garantizar que las personas no solamente eviten que esto pasa, tenemos unas herramientas tremendas con CIATA, donde CIATA nos está reportando los grados de deshidratación, pues los niveles de deshidratación y vulnerabilidad que tienen diferentes zonas del día a día. O sea, leemos qué zonas están secándose. Claro, ellos nos están reportando, esta zona está vulnerable por resequedad. Ahí tenemos la oportunidad de tener a los bomberos cerca, pero qué rico sería que la comunidad entendiera también esos mensajes para que la comunidad misma también empiece a trabajar. Un ejemplo es cuando tenemos propiedades con grandes terrenos de vegetación. Lo que llamamos manga, tiene mucha manga. Las manguitas. La manguita. Échele agüita a las mangas, pues. Sí, échele agüita a las mangas. Para que no le prenda. Esos son detalles que en la medida en que lo vamos volviendo, incorporando en el lenguaje normal de la comunidad puede empezar a hacer acciones muy preventivas y garantizar que todo este tipo de temporadas desencadene más complejidades. Ajá. Sí, que incluso con la información de CIATA y también con el apoyo de CIATA, y el año pasado tuvimos también de la Corporación Ayuda Humanitaria, los planes comunitarios de gestión del riesgo. Nosotros venimos con las comunidades haciendo todo un trabajo de preparación ante estos eventos, bien sea de incendios forestales o crecientes y posibles inundaciones o deslizamientos, y también apoyados por nuestros CUIDA, que son los comités barriales ambientales. Entonces, eso que menciona Diego, esa apropiación social es muy importante, llevarla a esas comunidades, y hemos logrado evitar tragedias que lamentar. Entonces, la idea es seguir fortaleciendo eso, seguirlo fortaleciendo. Vamos a tener un apoyo muy importante de la USAID, del gobierno de los Estados Unidos, que hace poco estuvimos incluso en la República de Chile con todo este trabajo, y nos van a ayudar en esa, cómo fortalecer más la apropiación social, porque definitivamente es en el momento, es en el instante, y es la comunidad la que se percata de que hay una posibilidad de un incendio o de una inundación o de un deslizamiento. Entonces, que también de la mano de las autoridades y de los organismos pues podamos evitarlo. Hay un material que quiere mostrar Carlos David. Justamente David, en una presentación, en una diapositiva, lo que Diego se refería, esos mapas que día a día se entregan desde CIATA como instrumento a cuáles son esas regiones susceptibles a la ocurrencia de... Si quieres te puedes poner de pie y nos voy explicas, a profesor. pasar al tablero. Siga las del demás tablero. Adelante. Estas son de precipitación, pero si avanzamos bastante, yo te digo cuando tenemos unas donde aquí empezábamos, por ejemplo, a entregar estos mapas, son de la semana del 26 de noviembre de 2018 al 2 de diciembre, y en ese momento solo territorios al norte aparecían en rojo. Lo que está en rojo quiere decir... Esas son áreas que por cuestiones de humedad de suelo y otras condiciones de radiación, temperatura y demás, son muy susceptibles a la ocurrencia de esos eventos de incendios de cobertura vegetal. Que traduce. Y aquí están estos cuadritos municipio por municipio. Si nos vamos a la semana del 24, después del 24 de diciembre, vamos a ver el gran cambio que tuvo el territorio justamente por esa ausencia de lluvias. Miren cómo estábamos ya después, y la semana siguiente de esa creo que estábamos aún mayor, a principios de enero. Y estos son los incendios que se reportaron efectivamente en ese momento. Esta información no es pública porque, como lamentablemente Diego decía, muchos de estos incendios son provocados, y esto básicamente... Claro, estimula al que quiere ir a hacer un incendio ¿dónde voy? Mostraría dónde. Claro. Entonces lo manejamos de manera interna, es tal vez la única información que desde CIATA se maneja de manera interna por su importancia en términos de gestión de riesgo. Todo esto hace parte de un instrumento que tiene la entidad, tal vez la subdirectora quiera hablar más de él, que es un protocolo de incendios, de cuantificación de incendios antes y después también, que es muy importante. Sí, que lo que plantea Carlos es, esta herramienta a nosotros nos ayuda mucho precisamente para
focalizar y también para que los bomberos pues tengan una respuesta rápida en un momento de contingencia. Y los protocolos es que hacemos siempre cuando hay un incendio de cobertura vegetal, pues vamos al sitio con nuestro equipo técnico y hacemos una evaluación de lo que está sucediendo, desde el protocolo de atención post incendio, pero también cómo recuperar la zona. Entonces, ahí lo que decía Diego, que por ejemplo con el Cerro Quitasol, que hemos tenido tantos eventos de incendio de cobertura vegetal, después de aplicar los protocolos, pues ya estamos estableciendo especies que son más resistentes al fuego, estamos ubicando las barreras cortafuego y eso nos va ayudando mucho y es todo un trabajo que desde la Unidad de Gestión del Riesgo de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana venimos cualificando con nuestros profesionales. ¿Las personas que quieren hacer daño han ido disminuyendo o esto va en creciente? Lo que pasa es que aparentemente hace parte de un componente psicológico. Sí, claro, enfermedad mental. Exacto, entonces yo creo que eso es muy atrevido decir han disminuido o han incrementado, o sea, finalmente no hay estudios claros al respecto. Claro. Lo que sí también quería reforzar con lo que decía María Pilar, tenemos una cosa muy importante y muy bonita y es que ya la manualidad de la atención del incendio la hemos venido transformando con Área Metropolitana, con ese equipo de valoración que tiene, empezamos a trabajar un componente supremamente interesante y es la valoración durante el incendio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la tecnología que actualmente se tiene de drones y de cámaras térmicas, estamos sobrevolando los puntos durante el incendio y hace que podamos direccionar los recursos específicos a esos puntos calientes y evitar las propagaciones. Lo que hablaban también ahorita es que lo más peligroso de estos incendios de cobertura vegetal, hay una nueva modalidad que llama los incendios de interfase, que son incendios donde se están, son de cobertura vegetal, pero están llegando a las casas, a las viviendas y también ponen en riesgo ya las mismas comunidades. Entonces, hoy por hoy, por la topografía de Medellín, con la ayuda de herramientas como CIATA y ya la instrumentación que también está suministrando Área Metropolitana, estamos empezando a desarrollar unas estrategias, literalmente estrategias de intervención con mayor efectividad que van a garantizar el bajar el daño y por supuesto mejorar la velocidad de respuesta para poder lograr tener mejores resultados en temas de preservación. Aquí usualmente se me sale la psicóloga también y es casi un llamado de atención a las familias y es decirles, hey, hay que poner atención con nuestros niños y niñas, con nuestros jóvenes para garantizar no celebrar este tipo de actos de quemar algo, de hacer daño, como lo decimos con las mascotas, de no darle golpes a las mascotas porque ya ese es un síntoma de un problema familiar, de violencia intrafamiliar. Aquí también el no cuidar nuestro ambiente, el no quererlo empieza a dar pistas de falta de autoestima, de falta de cariño por sí mismo, que empiezo a agredir a lo otro, el otro y lo otro. Entonces, yo también llamo la atención a las familias porque tenemos una gran responsabilidad. Y frente a lo que hemos hecho con el Quitasol, pues tenemos este pregrabado donde nos cuentan qué hemos hecho, cómo hemos avanzado y cómo esa estrategia que nos dice la doctora María del Pilar ha venido funcionando por los aprendizajes acumulados de todas las entidades. Una de las problemáticas más significativas que tiene el Cerro Quitasol son los incendios forestales que se presentan en la mayoría de años. En el momento que establecimos o estamos estableciendo esta área importante, que son más de 160 hectáreas, se construyeron unos cortafuegos. ¿Qué son los cortafuegos? Son unas áreas o unas secciones en las que se divide las áreas que se sembraron y se dejan totalmente despobladas, con el objetivo que si se presenta algún conato de incendio, en el momento que llegue a esta parte, a esta franja, el fuego no tenga el combustible, que el combustible es el material vegetal que hay sobre la tierra. Entonces la tierra se deja totalmente pelada para que no continúe realizando efectos los incendios. Lo otro es que alrededor de los cortafuegos se establecen unas plantas que son piroresistentes, resistentes a los incendios, que la especie que mejor se comporta en nuestro territorio, las más recomendables para esos, es el fique. El área que hemos intervenido, Área Metropolitana y Municipio de Bello, en estos últimos años, casi 3 años aproximadamente, no ha sido afectada con incendios. Se han presentado conatos, pero gracias a la construcción de los cortafuegos, al trabajo articulado con las instituciones, se ha logrado disipar y no afectar considerablemente. Sí es necesario aclarar que el cerro no es solo esta parte que hemos intervenido, sino que hay más área pública y más área privada que suman más de 500 hectáreas. Hoy invitamos a cuidar
este ecosistema estratégico que es Quitasol. El beneficio que presta para nosotros como servicio ambiental es impresionante, entonces cuidémoslo, disfrutémoslo y evitemos cualquier tipo de actividad que genere riesgo para perjudicar el Cerro Quitasol. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Hay que entender que la temporada seca en el territorio colombiano puede tener unas condiciones muchas veces extremas que pueden generar algunas afectaciones en cuanto a la disponibilidad del agua para consumo residencial, de servicios e industrial. Pero adicionalmente también se pueden generar algunos riesgos asociados a incendios por las condiciones de sequía en unos territorios donde pueden ser más vulnerables a este tipo de actividades. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Pues si vamos a salir a entornos naturales, donde hay bosques, rastrojos, potreros, evitar al máximo realizar fogatas, dejar vidrios, latas, cuscas de cigarrillo, evitar fumar y adicionalmente debemos de estar muy vigilantes en cuanto al uso de globos con mecha incandescente. Revisar continuamente las canillas, las tuberías que no tengan fugas, pero adicional a ello, aprovechar las aguas lluvias, tratar de cuando vamos a lavar ropa, lo hagamos a carga completa de la lavadora, evitar hacer riegos de las plantas en pleno sol, más bien en la mañana o en la noche, para disminuir ese consumo. Y adicional a eso es reducir en la afeitada, reducir el tiempo de baño a 3-4 minutos máximo. Aquí unas grandes recomendaciones que nos hace Carlos para tener en cuenta en esa cotidianidad, en ese desespero que tenemos que todos logremos tener unos hábitos, unos comportamientos cotidianos que se nos vuelvan normales como lo tienen las personas de estaciones en otras partes del mundo que ya aprenden qué hacen en cada una de las épocas, pues nosotros tenemos otra manera de ir comprendiendo nuestro territorio y nuestro clima. ¿Algunas recomendaciones, Paola, que nos hagan las personas en la encuesta que se hizo en Twitter y temas que quieras promover? Sí, Liliana, hay un numeral que vemos que se mueve muy fuerte en Twitter y que especialmente el Gobierno Nacional por medio de sus diferentes entidades lo está moviendo, que es numeral temporada seca. En ese numeral, si ustedes buscan en Twitter, van a ver que hay muchas piezas recomendando diferentes asuntos relacionados con lo que hemos conversado aquí. Hay uno, por ejemplo, que llama mucho la atención y es que con todo esto que estamos hablando de aprender cómo es que se comporta el clima, cuando hablamos de temporada seca también estamos hablando de heladas y sabemos que hay también habitantes en el Valle de Aburrá en zonas rurales que vale la pena que tengan en cuenta, por ejemplo, ese tipo de Santa Elena, 4 grados centígrados. Exactamente. Y pues ahora sí, yendo a nuestra encuesta semanal, preguntamos esta vez cuáles de estas recomendaciones pones en práctica durante la época de verano. Dimos 4 opciones: el uso racional del agua, el uso del transporte público, el ahorro de energía eléctrica y el uso de bicicleta o caminata. Y pues tuvimos un 60% muy contundente del uso racional del agua, un 15% del transporte público y ya muy empataditos la bicicleta y el ahorro de energía eléctrica. Bueno, esto está conectado también con este periodo de prevención que tenemos en la situación del aire y en esta época de cambio meteorológico. ¿Qué más recomendaciones tendríamos que dar, Carlos David, a la ciudadanía para comprender más y para tener una actitud positiva frente a lo que estamos viviendo en medio de realidades? Hemos contaminado nuestro aire, hemos contaminado nuestras aguas, hemos hecho un daño fuerte a nuestra naturaleza y estamos tratando de recuperar un tiempo perdido. Sí, yo resaltaría, además de eso que tú mencionas, el tema del autocuidado que Diego hacía referencia a la hora. En todas las temporadas, nosotros, ninguno de nosotros, ni como individuos ni como sociedad, tenemos ya descanso. Tenemos retos en la temporada seca, tenemos retos en la temporada de transición y tenemos retos en la temporada de lluvia. Y ayuda mucho si todos cumplimos con la labor de autocuidado, de cuidado de nuestras familias y obviamente de ese aporte a que las condiciones ambientales sean mejores. Entonces todo lo que mencionaban del uso racional del agua, del uso racional de la energía,
del uso del transporte público masivo y demás para evitar en esta época de transición emitir más. Todo eso es importante porque finalmente todo está relacionado con el clima y también con las condiciones ambientales de la región. Diego. Sumándome a lo que dice Carlos David, nuevas teorías que empujan el desarrollo de ciudades inteligentes desmitifica el contexto de la digitalización, es decir, las ciudades inteligentes hoy por hoy se consideran aquellas cuya comunidad genera soluciones para sí mismas. Entonces, parte de ello es empezar... ¿No es la que más aparatos tiene? No la que más aparatos tiene. Entonces, nosotros queremos es también fomentar mucho la construir de Medellín y de las ciudades alrededor de Medellín, ciudades inteligentes a partir de la construcción de soluciones por los mismos ciudadanos como las que nos decía, buenos hábitos de orden y aseo, buenos hábitos de preservación, de conservación de lo que tengo alrededor, de la manipulación del agua. Es decir, son elementos básicos que creo que a todos nos han enseñado desde pequeños. La gran ventaja es que las conciencias de los colegios hoy en día es muy importante. Los niños hoy nos enseñan. Tienen huertas, aprenden el proceso del desarrollo de la planta, del cuidado. Así es, y sumado también a la parte actitudinal de cómo prevenir lo que más catastrófico es. Catastrófico para nosotros, nuestro lenguaje de riesgos y desastres es lo que no queda en pie. Lo más catastrófico son los incendios. Entonces, por decir algo, los incendios de cobertura vegetal son muy catastróficos para el tema de la misma vegetación, para el tema de los daños que de la fauna, ambiente, etcétera. Es muy importante entonces retomar, buscar soluciones de comunidad para la comunidad. Doctora María del Pilar. Importante también es que tengamos presente que cada acción cuenta. Sí, a veces uno, lo hemos dicho mucho con el plan Quebradas, con el tema del aire. Tenemos cuidado, todo. Sí, que decimos, no, pues que lo haga otro. Yo porque tengo que disponer bien mis residuos, yo porque tengo que cerrar las llaves, yo porque tengo que sembrar el árbol. Que lo haga el otro. Que lo haga el otro. Alcalde, entonces, que lo haga el gobernador. Sí, y siempre delegamos la responsabilidad en el otro. Pero si empezamos a entender de que cada uno de nosotros es parte de un todo, de que cada uno de nosotros tiene una acción importante en torno a la corresponsabilidad, pues finalmente todos vamos a entrar en esa cultura, en esa dinámica y hay una apropiación. Entonces, no desanimarnos porque a veces vemos el problema tan gigante y ahora los jóvenes están con una actitud de que esto se acabó y entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Y no, venga, que la idea es cómo entre todos construimos nuevas realidades para nuestros territorios, empezando por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por nuestros sitios de estudio, como decía Diego y Carlos ahora, con nuestros amigos, con nuestras familias, podemos hacerlo, podemos cuidar nuestra casa común, como bien lo decía el Papa en la encíclica, y que es el momento de hacerlo, o sea, no esperar a mañana ni pasado mañana, sino empezar desde hoy mismo. Y saber que nuestros alcaldes ya tienen unas directrices, también que estamos ya acompañados por el tema institucional, que no estamos solos, porque hace 20 años los ambientalistas estaban solitos y nadie les ponía atención. Hoy es una directriz metropolitana y también hay un acuerdo metropolitano. Sí, claro, ya la ley es muy clara en que lo tienen que hacer la institucionalidad pública, lo tenemos que hacer si estamos en el sector privado, o sea, todos tenemos un rol muy importante y esto no es de evasión ni de que a mí no me corresponde, sino que cada uno, de acuerdo a sus competencias, tendrá que cumplir con una función específica que la ley lo trae de manera muy clara y muy taxativa. ¿Cómo hacer, Carlos David, para seguir entendiendo nuestro clima, para conocer nuestro territorio, para poder prepararnos con este Valle de Aburrá? Yo hago la misma invitación de siempre, primero observando lo que hay a nuestro alrededor, eso es vital, porque además ante cualquier anomalía que veamos en nuestro territorio, la llamada inmediata al 123 es importantísima. Sí. Y además pues tenemos con las herramientas, hemos hablado hoy varias veces de ellas, entonces todas las redes tanto del área metropolitana, del DAGRED, la de CIATA, las páginas web de las entidades y la de CIATA, son elementos vitales, las aplicaciones en el celular para nuestra vida cotidiana. Entonces la invitación es a eso. Mostrémoslas, Paola, ¿dónde pueden encontrar toda esa información? Bueno, Liliana, aquí por ejemplo tenemos el sitio web del CIATA, que no nos cansamos de recomendarlo, y ahí, Carlos David, pues tenemos precisamente una imagen que nos ilustra lo que pasó esta tarde, que interesante explicarle pues a los televidentes. Sí, esa es la animación del evento de lluvia que tuvimos al sur, que entra justamente desde el sur-oriente y se intensifica ahí en el choque de nuestra topografía. Nuestra topografía genera mucha intensificación de la precipitación, todas las montañas, eso se llama lluvia orográfica, y ahí entrando a nuestra página, a la página de CIATA, todos los ciudadanos pueden ver esta animación y además pueden ver el estado del tiempo real. Entonces
para nuestros desplazamientos, para cualquier planeación del día. Eso es vital, ver cómo es la precipitación en nuestra zona. Ya es fácil entender por qué los del sur tenemos nube propia. Ya sabemos por dónde entra todo el frío. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por el trabajo que ustedes hacen, y a los televidentes los invitamos a que sigan en esta conexión, a volver a tener ojos de campesino para poder leer y observar nuestro clima y entender muy bien en dónde estamos viviendo y amar lo que tenemos. Si no cuidamos, si no amamos, pues se nos va a desbaratar nuestro Valle de Aburrá y los espacios que cada uno de nosotros habitamos. Gracias por acompañarnos y seguimos en esta conversación metropolitana. El anterior fue un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados.